¿Vemos esto? Bueno, muy buenos días para todos. Qué gozo otra vez estar con ustedes reunidos. Quiero compartir que en estos días donde ya ha habido tanta apertura de todas las cosas, me di los privilegios de salir de la casa con la familia y invité a mi esposa y a las chicas a comer. Y entonces les dije, bueno, yo les voy a llevar a un sitio que siempre me ha gustado y que es muy delicioso. Y nos fuimos para allá, cogimos carro, llegamos allá cuando yo veo cerrado. Entonces les dije, no, pero esperen que allá a la vuelta hay otro. ¿Se acuerdan el que nos gustaba ir a comer pastas? Y fuimos allá, cerrado. No me lo van a creer, fuimos a 4 restaurantes que me gustaban a mí y que los cerraron. Entonces yo dije, esto es la pandemia, fue durísimo. O sea, los 4 mejores restaurantes que yo iba que eran buenos los cerraron. Dimos, bueno, vamos a comer pizza allí. Terminamos comiendo pizza por ahí en Quinta Etapa, muy deliciosa. Como a los 3 días cumpleaños mi hija, ahorita vino y cumplió años. Y me dijo, ay papi, yo quiero ir a un sitio a desayunar, invítame a desayunar, no me invites a comer. Yo a desayunar, bueno, vamos. Más barato el desayuno que una comida. Y fuimos a un sitio que yo había ido hace como 8 años, muy pequeñito. No sé, 5 o 6 mesas, 2 empleados, muy rico, agradable, chévere. Cuando llego yo allá y veo como 20 mesas, más de 2 empleados, y yo, ¿y eso qué pasó? Pues estamos en pandemia. Y entonces empezamos a comer allá, muy delicioso. Creo que era más barata la comida que el desayuno, pero muy rico. Y le dije yo a mi hija, hija, ¿este restaurante será que cambió de dueños, cambió de algo? Yo no, papi, esto es de un amigo mío que es esto. Pero cuando llegó la pandemia, ellos empezaron a cambiar sus acciones, o sea, empezaron a hacer cosas a domicilio. Y algunas veces se unieron con músicos, y entonces mandaban el desayuno y cantaban una canción. Y ahora que ya todo el mundo está llegando, pues esto ha crecido. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que en medio de la misma situación unos restaurantes hayan cerrado, como han cerrado ferreterías, como han cerrado supermercados y todo, pero que otros en ese momento hayan crecido? ¿De qué depende el crecimiento? Me puse a pensar yo. Yo obviamente que mi hija me está dando los resultados, me está diciendo por qué, de las distintas acciones que hagamos nosotros. Le dije, hija, pregúntale a tu amigo, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue fácil? Dijo, no, papi, eso fue difícil porque ellos gastaron sus ahorros. Él le tocó dejar de estudiar para poder ayudar allá y para mirar la parte económica, hicieron préstamos, hicieron todo eso y salieron. Pero ¿por qué ellos sabían que iban a crecer? Dijeron, no, lo hicieron por fe. O sea, ellos se metieron, o salimos o no salimos. Y me puse a pensar a veces en la vida de nosotros como cristianos. ¿Por qué hay cristianos que crecen y hay otros que están estancados años y años y años? Y hay otros que terminan cerrando no por pandemia, sino por pecademia. ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué en medio de las mismas circunstancias? Porque estamos en el mismo mundo. A veces compartimos las mismas paredes. Pero vemos cómo hay cristianos que salen adelante. Con problemas, con dificultades, como Miguel estaba diciendo ahorita. Pero hay otras personas que uno ve que más o menos están estables, tienen una buena posición, tienen un buen hogar, no hay tantos conflictos y se deterioran, no crecen. Y incluso dice, pero si yo asisto a la iglesia el domingo, el jueves, el martes, yo me hago mi devocional. ¿Por qué? Y es que Dios no escucha, y es que Dios... Y claro, así como le echaban la culpa a la pandemia a algunos, los cristianos tenemos a alguien que es Dios y le echamos la culpa a Dios. Y yo me pregunto, siendo el mismo Dios, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿por qué también hay cristianos que crecen y otros que decrecen, si es el mismo Dios? Y leyendo en la palabra de Dios encontró un pasaje que es el que quiero compartir, que es una historia, realmente es una historia, donde yo creo que podemos aprender cómo ser transformados en Cristo. Cómo en verdad nuestras vidas pueden ser transformadas. Y quiero que ustedes vayan a Lucas, capítulo 5. Y vamos a ver 4 puntos importantes, que es cómo relacionarnos con la palabra, cómo relacionarnos con Jesús, cómo relacionarnos con otros y cómo ser transformados. El proceso de la transformación está ahí en Lucas. Permítanme, oramos para ir a escudriñar este texto.
Vamos a hacer juntos. Yo por eso no traje computador para hacerlo entre todos nosotros. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es viva, eficaz y cortante. Y porque ella es el consuelo, el aliento, pero también la guía diaria para nuestras vidas. Y creo que de una otra manera el problema del cristiano está en su relación contigo primero, pero también con tu palabra. Y las vidas crecen o decrecen de acuerdo a lo que hacemos contigo y con tu palabra. Por eso, Padre, cuando vamos a escudriñar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien obre en nuestras vidas, en nuestro corazón, y nos refleje en lo que estemos fallando, pero nos fortalezca para hacer lo que debemos de hacer. Y que todo sea para tu gloria, para el crecimiento de la iglesia y para la fortaleza del cuerpo de Cristo. En Jesús, amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 5 y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11, ¿verdad? Y si ustedes ven cómo empieza el texto, dice, aconteció que estando Jesús. O sea, nos cuenta una historia. Y fue una historia real que sucedió. Y que Lucas, investigando todo lo que investigó, la escribe. ¿Y qué fue lo que sucedió? Voy a leer los 3 primeros versículos y luego comparto los 3 versículos y así seguimos. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo extendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo veo que estos 3 versículos nos hablan de la importancia de relacionarnos con la palabra de Dios. Pero en medio de esa relación con la palabra de Dios yo veo diferencias que hay ya muy marcadas. Y lo primero que estoy viendo es lo habitual. Versículo 1 me habla de lo habitual. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué era lo habitual? Que la gente fuera atrás de él, que lo siguiera, que escuchara la palabra porque se maravillaban de lo que él decía. Y algunos decían, pero es que este no habla como los maestros, ni como los fariseos, este habla del corazón, habla profundo. Y por eso lo seguían. Claro, habían otros que no seguían por la palabra, sino por la comida. Y entonces preguntaban, ¿qué van a dar de refrigerio hoy? Y entonces peces con pescado, uy, qué bueno, vamos para allá. Y sucedía. Pero también habían otros que iban por sanidad. Y cuando habían, por allá viene Jesús, ya viene Jesús, vamos, que es que yo soy cojo, que es que yo soy ciego, que camine y lleguemos al sordo. Y, ¿sí? Buscar. Ahora, en esta historia me llama la atención que la gente que iba con un propósito específico, ¿verdad? Dice que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ¿qué pasaba? El gentío. Cuando uno dice gentío, ¿cuántas personas serían? ¿10? ¿12? ¿Miles? Miles. Era mucha gente. Mire que lo impresionante de esta historia es que había mucha gente. El gentío. ¿Y cómo sé yo que era mucha más gente de la que yo podía pensar? Porque el gentío, ¿qué? Se agolpaba. ¿Qué quiere decir se agolpaba? Se amontonaba, ¿verdad? Eso es como al principio de la pandemia, entonces había que estar uno con las listas, entonces la gente llamaba desde el lunes, yo voy a ir el domingo, ¿por qué? Para que estuvieran listas. Así era la gente, se agolpaba porque querían oír. O sea, ¿había ganas de oír de estas personas? ¿Sí había ganas de que esa gente quería oír a Jesús? Claro que sí. Pues tanto que se agolpaban. Ya había muchos, ¿verdad? Y allá no habían sillas, no había ventiladores, no había aire acondicionado, no había nada, era por el lago. Claro, seguramente algunos tomaban agüita por el lago. Mire, la gente buscaba a Jesús, quería escuchar a Jesús y no importaba qué tanta gente fuera. Otro, allá no había equipos de sonido. La ventaja de este lago es que parece ser que la montaña quedaba acá y la resonancia era muy buena y escuchaba. La gente tenía propósito. ¿Qué era el propósito? Para oír la palabra de Dios. Ahora, yo me pregunto en el día de hoy, ¿la gente tiene ganas de oír la palabra de Dios? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. La gente quiere escuchar la palabra de Dios. De hecho, las plataformas de internet, las redes sociales, los WhatsApp la mandan. Claro, a veces no es la palabra de Dios sana doctrina, pero la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Ustedes hablan con sus amigos y le dicen, ay, es que va a haber un mensaje por ejemplo, y ya, a diferencia antes de pandemia, la gente dice, no, a mí no me diga esas cosas. Ya la gente quiere. En los hospitales, la pandemia permitió la apertura de personas a orar por los enfermos. ¿Eso cuándo lo habíamos visto?
cantantes que fueron a visitar a sus familiares y cantaban para todo el piso de todos los enfermos, en las carpas. Mira, creo que este es un buen momento para que la gente escuche la palabra de Dios. Y yo sé que tú estás acá porque quieres escuchar la palabra de Dios, y eso es bueno. Ahora, la gran pregunta que yo me hago, ¿será que ese escuchar la palabra de Dios es lo que cambia nuestras vidas? Yo creo que no. Yo creo que no, con todo respeto a ustedes. Esa gente se golpeaba y se golpeaba y mucha gente seguía lo mismo y seguían los mismos, ¿verdad? Ahora, en medio de lo habitual hay algo importante que se sale de eso habitual para hacerlo especial. Y lo especial vemos en el versículo 2. Mire, el versículo 2 dice, ¿quién vio dos barcas? Jesús. Mire, Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Mire, en medio de lo habitual que era la gente agolpándose a escuchar la palabra de Dios, Jesús vio algo diferente. Vio dos barcas y en esas barcas había unos pescadores. ¿Y esos pescadores qué estaban haciendo? Lavando las redes. Bueno, no sé qué tanto ustedes conocen de pesca, yo conozco muy poco, pero una pregunta sencilla. ¿Por qué los pescadores estaban lavando las redes? ¿Por qué? ¿Preparándolas para qué? Las estaban guardando. Ya las estaban guardando. O sea, ellos no las lavan para usarlas. Ellos las lavan para guardarlas para evitar que el mugre se coma el hilito y se dañe. Lo que me da la impresión es que ellos habían llegado de pescar. Perdón, habían llegado de trabajar. Pero vamos a ver más adelante que no habían pescado nada. ¿Verdad? Jesús se enfocó en esas dos barcas, es decir, en medio de todo eso habitual, Jesús vio algo especial. Ahora pregunto, ¿estos pescadores querían escuchar la palabra de Dios? No, estaban trabajando. Mire que eso me fascina porque es Jesús quien llega al hombre, es Jesús quien llega al ser humano. No necesita el ser humano buscar a Jesús porque es Jesús el que lo busca, porque no hay ni uno que busque a Dios. No lo hay. Es Dios quien ha llegado al corazón de los seres humanos. Es Dios que están buscando todos los días. Y tal vez tú estés acá hoy por hacerlo habitual, por hacerlo tradicional. Es que el domingo voy a ir a la iglesia. Pero sabes que en medio de eso Dios quiere llegar a tu corazón en esta mañana. Dios quiere transformar tu vida en esta mañana. Y es lo lindo, que es Dios quien baja a nuestro nivel. Es Dios quien baja hacia nosotros, aunque nosotros estemos ocupados en el trabajo. Me acuerdo de una película que pasamos hace muchos años, no me acuerdo si es de la Furia del Puñal. Bueno, algo así. Era un muchacho rebelde que se casó con una chica cristiana, pero este hombre era muy agresivo. Y en un momento de la película, este hombre coge la escopeta y va a matar a la esposa. La amaba, por cierto, era romántico. Va a matar a la esposa. Y cuando coge la escopeta y sale, estaba prendido el televisor. No me digan quién lo prendió porque no sé. Y estaba Luis Palado, si no estoy mal, dando un mensaje de quebrantamiento. Y el hombre coge la escopeta y vuelve a mirar el televisor. Y el mensaje que Dios estaba dando llegó a su corazón. Y el hombre cayó de rodillas, lloró, botó la escopeta y se fue a buscar a su esposa, la abrazó y de ahí cambió su vida. Él no estaba buscando a Dios. Él estaba siendo agresivo y quería por medio de la agresión y la violencia matar a su esposa. ¿Sabes qué? Dios mira la condición del hombre, llega con amor, llega con su palabra. Y si es bueno oír la palabra, Dios quiere que oigamos la palabra. Pero es Jesús el que está buscando al ser humano, ¿verdad? Estos hombres estaban cerca de la orilla, ni siquiera habían llegado a la orilla. Estaban ahí, bajaron y en el mismo agua estaban lavando esas redes porque ya habían trabajado. Jesús no mide tiempos ni momentos. Jesús llega al hombre en el momento que él estima. No importa que estés trabajando, no importa que estés estudiando, en un tratado, en la televisión, en la radio, o a veces estás descansando. O tal vez ustedes estén toda esta semana trabajando y ellos dijeron, ay, vamos el domingo como a hacer algo diferente, vamos a la iglesia por hacerlo tradicional, o porque quiero hacerlo. Pero, ¿qué ha pasado esta semana en sus vidas? ¿Qué ha pasado esta semana en sus vidas? Tal vez alguno esté frustrado, deprimido, tal vez alguno diga, y yo tenía esta semana que producir tanto y no produje. Yo creo que así están los pescadores.
¿Ustedes saben cómo es la vida de un pescador? Sale a veces a las 11, 12 de la noche y llegan a las 9, 10 de la mañana. De hecho, creo que esa era más o menos la hora, porque no se había levantado el sol, sino la gente no estaba golpeada, ¿verdad? Seguramente eran las 8 o 9 de la mañana, o sea, llevaban sus 10 horas en el río y parece que no habían pescado nada, ¿verdad? Y estos pescadores estaban cansados, agotados, como diciendo, ay, lavemos esto y para casita, ojalá ya aunque sea patacón, porque pescado no hubo hoy. Que a dormir. Esa era la mente de ellos. Pero miren lo que sucede. Dice que estaban lavando sus redes y en el versículo 3 se habla de lo divino. Miren lo que pasa aquí. Ahora, yo pregunto, ¿sería casualidad que llegaran los pescadores ahí? No, en el mundo no hay casualidades. Hay diosualidades. Es Dios el que busca. Y Jesús fue a enseñar a esta gente que se agolpó, que estaban allá. Y yo creo que Jesús estaba acá al lado del lago allá, el lago acá, y la gente agolpando. Yo creo que le van a sabotar al agua. Y Jesús mira y ve dos barcas que vienen allá. Y ve esos pescadores que se bajan, lavan las redes. Y entonces, cuando los ve, dice, entrando en en una de aquellas barcas, mire, ¿dónde estaba Jesús? En la orilla. Porque las barcas estaban cerca. Pero la gente lo había golpeado tanto, tanto y tanto que ya no tenía que así. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue a una de las barcas, dice el versículo 13. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó a Simón que lo apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pregunto yo, ¿por qué este ruego tan especial? ¿Por qué le dice, apártese un poco? ¿Por qué cree? ¿Por qué? Porque lo tenían agolpeado, lo iban a botar ya, estaba acosado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Espere un momentico. Ya, acá el agua está ahí, pues, por lo menos no se van a meter todos, ¿verdad? Pero también sabe que hay una cosa. Tal vez me da la idea a mí, que es que Jesús quería un mensaje no solo para la multitud que lo golpeaba, que querían escuchar la palabra de Dios, sino para aquellas almas que venían cansadas y trabajadas sin lograr absolutamente nada. Porque Jesús puede haber dicho, bueno, apártense, si quieren oírme, apártense. Seguramente le habían hecho caso. Pero ¿qué hizo Jesús? Vio a estos hombres cansados, agotados, que no habían producido nada, improductivos, y se levanta y se va a una de las barcas, la cual era de Simón. Recuerden, Simón no estaba escuchando la palabra de Dios. Simón venía a trabajar cansado, agotado y frustrado, ¿verdad? Y se subió allá y le dice a Simón, le ruego que se aparte de tierra un poco. ¿Sí entienden cómo es la idea, no? Sí, Jesús está acá, la gente está acá, llegó Simón, llegaron los pescadores allá, Jesús se va a la barca, le dice, ¿sabes qué, Simón? Simón, ¿me hace un favor? Se aparta un poquito más. ¿Qué querría Jesús que Simón se apartara un poquito más? ¿Que lo oyeran mejor? ¿O que Simón no se bajara de la barca? Posiblemente. ¿Sabes que Jesús estaba enseñando a la gente, a la multitud, a lo habitual? Pero Jesús se va por lo especial y coge a estos hombres que estaban allí. Les dice, mire, para ustedes también hay palabra. Y me hace pensar que muchas veces me ha pasado a mí que yo le digo, y ya, incluso ahora con pandemia, que a veces uno dice, mire, yo no me puedo conectar porque es que mi papá llega, mi mamá llega, llegan unos amigos. Como que no medimos el plan de Jesús. Jesús dice, yo quiero llegar a todos. Es decir, si hay unos amigos en mi casa, ¿qué debería hacer yo? Traerlos acá para que se salgan de lo habitual y entren a lo divino. ¿Y qué es lo divino? Que escuchen la palabra de Dios. Que si llegan a mi casa yo les diga, venga, escuchen un mensaje que voy a escuchar ya 40 minuticos y luego los atiendo. Pero algunas veces cerramos el computador, ay hermanito, qué pena es que tengo que atender a unos amigos. ¿Dónde está la prioridad de nuestras vidas? ¿Cómo queremos que nuestras vidas sean transformadas? Lo que yo veo acá es que Jesús coge a Simón y le rogó que se apartase un poquito de tierra, un poco. ¿Y qué hizo? Se sentó en la barca. Pregunto, si yo llego a alguna casa de ustedes, abro la puerta
y me quedo de pie y les digo, hermanito, le voy a robar un minutico, es lo mismo que decirle, hermano, ¿me puedo sentar? ¿En qué cambia? ¿O es lo mismo? ¿Ah? O yo voy a visitar a alguien y me dice, hermanito, espéreme allí en la puerta un momentico. Otro me dice, hermanito, venga, siga, se sienta, ¿qué le provoca un tientico, agüita? ¿Qué le provoca? ¿Será la misma actitud? ¿Por qué no? La atención. La atención. Cuando alguien se sienta, ¿qué está diciendo? ¿Tengo tiempo para ti? ¿Eres importante para mí? ¿Qué le está diciendo Jesús a Simón? Le está dando, ¿sabes qué? Yo sé que estás cansado. Yo sé que estás agotado. Pero yo tengo algo para ti hoy. Tú me importas. Ahora, dice que se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Pero recuerden que la palabra de Dios es como un boomerang. No solo la multitud, había unos pescadores ahí que también estaban escuchando. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir enseñar? ¿Es lo mismo oír o hablar que enseñar? Porque en el versículo 1 decía que oían la palabra, que es un acto de yo estoy aquí y oigo. Pero cuando dice enseñar, si alguien me enseña, ¿yo qué tengo que hacer? Pero voy a aclarar. Si alguien me habla, yo escucho. Si alguien me enseña, yo aprendo. ¿Y qué es aprender? Esa es la más fácil. ¿Qué es aprender? ¿Ah? Yo hice un curso de culinaria antes de la pandemia y en pandemia. Y mi esposa me dijo, ¿qué aprendiste? Y yo saqué 3 agendas, le dije, mi amor, mira esas 3 agendas. Y pues al día sí, eran las 3 agendas. Y me costó esfuerzo escribirlas y todo eso. ¿Por qué te ríes? ¿No aprendí? Ay, espérese un momentico. Esto no es aprender. Esto es escribir. ¿Qué es aprender? Hacer lo que está escrito acá. Si Jesús quería enseñar para que ellos aprendieran, ¿qué tenían que hacer ellos? Escribir, tomar nota, grabar, memorizar o actuar, practicar. Cuidado con eso. Hay una diferencia entre el versículo 1, que es lo tradicional, lo habitual, y lo divino. Lo habitual es yo voy a escuchar. Hermanito, ¿sobre qué hablaron hoy? Uy, no me acuerdo, pero el hermano tenía una camiseta chévere. Ay, creo que cantamos sobre Lucas. Sí, Lucas. ¿Y qué enseñaron? Ay, que fue a un restaurante del hermano Jorge con la familia y lo cerraron. Claro, eso no pasa acá, pero pasa en otros lados. Una cosa es escuchar y otra cosa es aprender. ¿Qué es lo divino? No que escuchamos, sino que aprendamos. Y vamos a ver si es cierto, porque no tienen por qué creerme. Hasta el momento, repito, la multitud quería oír, pero Jesús quería que aprendieran, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en los 3 primeros versículos es cómo el ser humano tiene que relacionarse con la palabra de Dios. Es lo primero. Si yo quiero que mi vida sea transformada, primero tengo que buscar la palabra de Dios. Juan 5:29 dice, 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a la Biblia, a cualquier parte de la Biblia, tengo que encontrar a Jesús, porque la Biblia me da testimonio de Jesús. En toda la Biblia está Jesús. Alguna vez vi una predicación de un muchacho, de Nazaret creo que se llama, que habló de cómo encontrar a Jesús en la Biblia. Ya hablaba, en Génesis es esto, en Números es esto, ahí en todos los pasajes está Jesús. Pero espera un momentico, entonces, ¿la Biblia es la historia de Jesús? No. Miremos en Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan 20, 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Partamos de una base. Jesús hizo tantas y tantas cosas que si se hubieran escrito en un libro, sería mucho más que una enciclopedia.
Y entonces, ¿por qué se escriben algunas acá? Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pregunto, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Que creamos en Jesús y que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el mensaje de Dios. Luego, si tu vida va a ser transformada, tienes que llegar a la Biblia. Pero en la Biblia tienes que encontrar a Jesús. Y tienes que entender por medio de eso que estás leyendo, estudiando o escuchando, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti. Y que si tú crees en ello, tendrá vida eterna. Si vamos a la primera carta a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros creyentes. Miren que el texto es muy claro. Dice que nosotros damos gracias a Dios ¿de qué? De que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué? Que oíste de nosotros, Dios usa predicadores, Dios usa maestros, Dios usa expositores. Pero la palabra que se dice de quién es, de Dios. Y cuando tú la lees, yo no puedo decir, como dice Mateo, como dice Marcos, como dice Lucas, que aunque está ahí en el libro de ellos, es la palabra de Dios. Está tratando de enseñar sobre eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es toda. Y tiene todo un propósito, que conozcamos a Jesús y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero también implica lo que dice al final del versículo 13. La palabra de Dios, la cual, ¿qué? ¿En vosotros quiénes? Llenos inconversos. Llenos inconversos. No, porque no tienen discernimiento. Porque no tienen el Espíritu Santo. Y toda la palabra debe ser no solo inspirada por el Espíritu Santo, sino revelada por el Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios con el inconverso? Usa la palabra para que el Espíritu Santo lo convenza de justicia, juicio y pecado y crea en Jesús. Y si cree en Jesús, pues tiene la capacidad, porque es sellado con el Espíritu Santo, para entender la palabra. Y si entiende la palabra actúa en vosotros. Entonces, primero, ¿qué se necesita para que nuestras vidas sean transformadas? Hemos hablado de tres cosas. La primera, oírla. La segunda, entenderla, que es la obra del Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, no la puedo entender. Pero yo le hago una pregunta. Yo tengo acá mi libro de culinaria, hermana Fanny. Es chévere ese libro. Créanme, bonito, un día se lo presto. Pero ¿qué pasa si yo, Fanny, Maggi, qué pasa si yo escribí tan rápido como médico que cuando voy a la cocina, yo me quedo, ay, ¿qué hice acá? ¿2 cucharadas o una cucharadita? Ay, ¿acá qué dice? ¿Yo debo ensalzar o debo sazonar? ¿Usted cree que yo voy a hacer un buen plato? Usted si no creen en uno, ¿no? No, ¿por qué no? Porque no lo entiendo. Por eso actúan otros creyentes, porque el creyente tiene entendimiento de la palabra, porque tiene el Espíritu Santo. Hay que oírla y entenderla. Pero si yo la oigo y la entiendo ya, mi vida es transformada. ¿No? ¿Por qué no? Porque debo practicarla. Si no practico nada, ahora vamos a ver si eso es cierto. Yo le creo a su merced, pero vamos a ver si es cierto. Entonces, hasta acá vamos en eso, ¿verdad? Debo de escuchar la palabra de Dios, debo entenderla y debo obedecerla. Pero la palabra de Dios, ¿para qué es? Para conocer a Jesús. Y para que creyendo en Él, tenga vida eterna. Luego, yo no solo debo relacionarme con la palabra, sino que debo relacionarme con Jesús. Porque yo soy cristiano, perdone la palabra que voy a decir. Yo no soy palabrero. O sea, ¿a quién sigo yo? A Jesús, no a la palabra. La palabra es el instrumento de Dios para que yo encuentre a Jesús y para que siga a Jesús. ¿Sí me entienden? Bueno, ahora miremos versículos 4 al versículo
al versículo 6. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Qué fue lo que terminó de hablar? ¿Qué terminó de hablar Jesús? Las enseñanzas. Terminó de enseñar lo que está diciendo allá, ¿verdad? Cuando terminó de enseñar o de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ay, pues en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Miren lo que está diciendo el texto. Está diciendo el texto que primero estaba la palabra, pero una vez que estudiamos la palabra, que encontramos a Jesús en la palabra, que nos relacionamos con la palabra, tenemos que relacionarnos con Jesús. ¿Qué le dice? Le dice, mira, ya terminé, ¿verdad? Pero espera un momentico. Eso es lo teórico. Ahora va a venir lo práctico. ¿Y qué le dice? Boga y echa la red. ¿Boga qué? Mar adentro. Cuando uno le dice a un pescador, boga mar adentro, ¿qué le está diciendo? Vuelvo a remar, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Entra al mar. Y si yo me entro al mar, ¿de qué me estoy retirando? Mire, yo creo que ahí hay algo importante para nuestra vida y es que si yo quiero profundizar mi relación con Jesús, tengo que retirarme de las cosas del mundo. Porque yo no estoy pegado al mundo y queriendo aprender de Jesús. No es coherente. Nuestras vidas no pueden ser transformadas si seguimos haciendo las mismas cosas que antes. Por eso dice, si alguno está en Cristo, mire, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Lo que le está diciendo a Simón es, espera un momentico, usted está escuchando, usted tiene que aprender, pero para eso tiene que alejarse de las cosas de la tierra. Y luego, ¿qué le dice? Boga mar adentro y echad vuestras redes. Pero cuando dice echad vuestras redes, ¿qué más le dice? Ay, para pescar. Mire, a mí me fascina este texto, a mí me fascina porque es que tiene muchas profundidades. No le dice echa las redes a ver qué pasa. ¿Me entiendes? Ahora, mire la respuesta de Simón como para que entendamos. Le dice, respondiendo Simón le dijo, maestro. Si Simón le dice maestro, ¿qué quería decir Simón? ¿Por qué no le dijo señor? ¿O por qué no le dijo soberano? ¿O por qué no le dijo, voy a inventar, médico? Si le dice maestro, ¿qué le está diciendo? Que él es su discípulo, que él quiere aprender, que Jesús es digno de enseñar. Le está diciendo, sí, mire, ya lo escuché, pero enséñame más, porque es que quiere que le sea sincero. Maestro, toda la noche, es más, yo no salía a las 11, yo salía a las 8 de la noche. Toda la noche hemos estado trabajando. ¿Trabajaron? ¿Sí habían trabajado? Sí habían trabajado, porque ¿qué hace un pescador? Sale a pescar. Pero tuvo un problema y nada hemos pescado. ¿Cuál fue el problema de ese trabajo? ¿Sí habían trabajado? ¿Sí habían trabajado o no? Sí. ¿Y cuál fue el problema de ese trabajo? Que fue improductivo. ¿A qué va uno a pescar? A pescar. ¿Y cómo sé yo que sí pesqué? Porque traigo 2 o 3. Así sea que los compre en la plaza, ¿verdad, Carlitos? Como nos ha tocado algunas veces. Mira, te repito, hoy es domingo. Tal vez toda esta semana tú estuviste trabajando, o estuviste con problemas en la familia, o en el hogar, o con tus padres y tus hijos. Ya has llegado hoy cansado, diciendo, ay, lo que fue esta semana para mí. Pero llego hoy domingo porque es que toda esta semana fue improductiva. Yo quise mejorar mi relación con mi esposo y eso fue un caos. Y quise con mi esposa y eso fue terrible. Yo trabajé, sudé y nada, mire mi bolsillito, nada. O tal vez hayas dicho, mire, yo esta semana me tomé los medicamentos, hice todo lo posible, pero anoche me tomó la atención y 180, 120, es que esta vida improductiva es complicada.
O tal vez después de 2 meses de dieta, uno dice, me pesé 500 gramos más. Sí, te creo. Y tal vez estemos cansados. Ahora la pregunta, ¿será que estamos haciendo lo correcto? ¿Será que estamos haciendo lo correcto? Porque yo pienso que si lo que hacemos no produce algo, en algo estamos equivocados. Y Simón lo entendió, o lo quiere entender. Señor, boga mal adentro y echa las redes para pescar. Ay, señor, se nota que usted no sabe nada de pesca, ¿no? Usted siga por allá con la palabra de Dios, pero usted pesca, sí, déjemelo a mí. Yo llevo ¿cuántos años pescando? Mi papá me enseñó. Mis tíos eran pescadores, mis amigos son pescadores. Yo ya tengo 50 años. 45 años conociéndome este malo, los pescadores. Ahora usted me viene y me dice, me vas a llamar adentro y pesas. No, señor, por favor. Toda la noche trabajando y nada hemos pescado. Pero yo quiero aprender, Señor. Maestro, yo quiero aprender. Entonces voy a hacer una cosa. Más en tu palabra, echaré la red. Esa palabra más no es de añadir. Es un conector de contraposición. En Bogotá está cayendo granizo, más en Bucaramanga está haciendo un día soleado. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Simón? Toda la noche fue improductiva, mas en tu palabra echaré la red. Si allá fue improductiva, ¿qué espero yo? Que el más que sea productivo. ¿Y cómo va a ser posible eso? En tu palabra. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Simón acá? Un acto de fe. Él se está moviendo por fe, no por resultados. Y cuidado porque a veces nosotros nos movemos por resultados. Uno reconoce en la obra del Señor que a veces uno quiere resultados y resultados, ¿no? Y entonces uno llama a cada hermano de la iglesia, hermanito, mañana tengo culto, hermanito, mañana tengo culto, hermanito, tengo culto. Y llama a 100, y llegan 10. Y dice, no, tengo que cambiar esto, voy a hacer otra cosa. Hermanito, la otra semana vamos a hacer un culto súper especial y vamos a terminar con empanadas. Y llegan 15. Uno dice, bueno, por lo menos 5 empanaditas se ganaron de más allá. Y luego dice, no, es que vamos a traer a alguien para que enseñe aquí a ver si los sacude aquí a todos. Y llegan 20. Y uno también se cansa, porque uno cree que la obra es improductiva. Pero ¿sabe qué nos falta a veces? Fe. Lo que Simón está diciendo es eso. Lo mío ha sido improductivo, mas en tu palabra echaré la red. Yo quiero llegar a tu corazón en este momento. Discúlpame, quiero meterme en tu corazón. ¿Dónde está lo improductivo de tu vida? ¿En tus finanzas? ¿En tu salud? ¿En tu relación de pareja? ¿En tu relación como padre? ¿En tu relación como hijo? ¿En los estudios? ¿En dónde está eso que has trabajado y has trabajado? No me diga la dieta, Carlitos. Y no lo has logrado. ¿Será que estás haciendo lo adecuado? ¿Será que te has sentado a orar y has estudiado la palabra de Dios a ver qué es lo que dice, lo que debes de hacer tú? ¿Y será que hoy puedes tomar una decisión de decir, más en tu palabra echaré la red? Simón lo hizo y vamos a ver los resultados. Pero ya esto lo leemos. Pero ¿y de ti y de mí qué? ¿De ti y de mí qué? ¿Será que no nos falta a veces sentarnos y decir, Señor, en tu palabra voy a caminar? Señor, en tu palabra voy a hablar con mi esposa, en tu palabra voy a hablar con mi esposo, en tu palabra voy a hablar con mis hijos, en tu palabra voy a cambiar mis hábitos, dame la fuerza para hacerlo. Eso es lo que está sucediendo. Pero me fascina el versículo 6, porque es que las cosas con Jesús son así. ¿Qué hizo Simón? Cuestionó. Toda la noche hemos trabajado y no hemos conseguido nada. Creyó, mas en tu palabra echaré la red. Y obtuvo. Miren el versículo 8. Ya habiendo hecho, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No, ¿qué hizo? Porque dice el texto, ya habiendo hecho, ¿qué hizo? Bogó mar adentro, se separó de lo mundano y echó la red. ¿Y qué obtuvo? Encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué tantos? Hasta el punto que, ¿qué? Preguntó,
Pregunto, ¿la red se rompió? Pero estaba que se rompía. Yo me hago una pregunta, ¿será que ellos habían experimentado alguna vez una pesca de esas? ¿Quién sabe? Pero no fue la noche anterior. Eso estoy seguro. Mira, superó las capacidades de la red, tanto que la red estaba que se rompía, ¿verdad? Y entonces, esa es la relación con Jesús, ¿verdad? Dice, y su red se rompía. Mira, nos relacionamos con la palabra para llegar a conocer a Jesús, para creer en Él y tener la vida eterna. Pero la vida cristiana tiene que ver en mi relación con Jesús. Y mi relación con Jesús es tan decirle, Maestro, quiero aprender de ti. Es ser sumiso y escuchar la palabra de Jesús. Y es a pesar de mis opiniones, a pesar de mis experiencias, a pesar de la improductividad de mi vida, creer por fe y actuar por fe. Y luego resultados obtener por fe. Pero no solo me relaciono con la palabra, no solo me relaciono con Jesús, sino tengo que aprenderme a relacionar con los demás. Mira lo que dice el versículo 8. Perdón, el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se... ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí me entienden? ¿A quién estaba llamando Jesús? Recuerden, la multitud se golpeaba para oír la palabra de Dios. Jesús dice, tengo un mensaje para la gente, y lo dijo. Porque acabando de decir esto, se fue con Simón. Dijo, tengo un mensaje para Simón. Y está capacitando a Simón, tanto que Simón le dice, Maestro, quiero aprender. Y entonces está capacitando a Simón. Así Simón le dice, su vida era improductiva. Créeme, actúe por fe y va a tener producido. Pero espera un momentico. Las cosas no son solo para usted. Y no solo para los de su barca, sino para otros también. Y estaba tan perplejo este hombre que no podía ni hablar. O sea, y veía la red a punto de romperse. Yo no sé si estaba pensando, se me va a romper la red, o se me va a salir este pez, o ¿dónde pasa esto? Y mira a sus compañeros que están en la barca a unos metros, y ni les dice, hey, Juan, Jacobo, venga, sino, mire, es un grande, y estaba gritando y saltando, yo creo. Y los otros lo ven. ¿Y qué hacen los otros? ¿Vamos a ayudarles? Esa gente tiene peces como para volvernos locos, ¿verdad? Y entonces dice que está en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. ¿Y qué sucedió? Llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? ¿Pero se hundieron? No se hundieron. Mire, la obra de Jesús es así de linda. Jesús da grandemente. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es la obra de Dios. Dios sabe nuestras necesidades, pero Dios quiere que actuemos por fe, que estemos dispuestos a creer en Él y actuemos por fe. Y Dios nos da abundantemente, pero no nos destruye. Ni las redes se destruyeron, ni las barcas se destruyeron. Jesús viene a edificar nuestras vidas, no a destruir nuestras vidas. Y las barcas no se hundieron, pero había mucho peso. Había mucho peso allí, ¿verdad? ¿Y sabe qué me hace entender esto? Que nos relacionamos con la palabra para conocer a Jesús. Nos relacionamos con Jesús para seguirle a Él, para aprender de Él. Pero es nuestra responsabilidad relacionarnos con los que nos rodean para que conozcan la obra de Jesús también en sus vidas y en mi vida. Como le dijo al endemoniado Gadareno. ¿Se acuerdan la historia del endemoniado Gadareno? Este hombre irritable que gritaba que no lo podían contener con esposas, ni con cadenas, ni con nada de eso, y se agredía, y llega Jesús, y Jesús le saca a los demonios, y los discípulos se van, y cuando vuelven lo encuentran en juicio justo y cabal. Quietico y transformado. Porque Jesús transforma personas. Jesús transforma carácter. Jesús transforma resultados. Y ese hombre quería seguir a Jesús con todo su corazón, con gratitud. Porque es que seguimos a Jesús por gratitud. Porque Él lo ha hecho todo. Y ese hombre le dice, Señor, déjame ir contigo. ¿Y qué le dice Jesús? No, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Cuenta la historia. Que este hombre que era de Decápolis fue quien compartió en todo Decápolis, en las 10 ciudades más grandes de la parte oriental de Europa, la palabra de Dios. Y cuando Pablo va a ir, pues ya conocen a Cristo. De hecho, Pablo no va para el oriente. Pablo se viene para el occidente.
porque ya el endemoniado había ido a toda esa zona, había proclamado el evangelio. Jesús quiere obrar en tu vida para que quienes te rodean conozcan el poder de Jesús, para que tú los llames y les digas, mira lo que hace Jesús en mi vida. Y por último, lo último que nos dice el texto es cómo está ese proceso de transformación. ¿Cómo es el proceso de transformación? Miremoslo en los versículos que siguen, del 8 al 11. Pero otra vez quiero repasar. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? Había un grupo de personas que ¿qué estaban haciendo? Oyendo la palabra de Dios, oyendo, ¿verdad? Jesús llama a Simón para que ¿qué haga? Jesús no quería que oyeran solamente, sino que aprendieran la palabra de Dios, ¿verdad? Y para aprender la palabra de Dios tenían que reconocer a Jesús y relacionarse con Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús quiere cuando escucha la palabra de Él? Que le obedezca. Y cuando uno obedece a Jesús por fe, obtiene resultados. Y cuando obtiene resultados, ¿qué tiene que hacer? Guardarlos en un cajón para que nadie se los... ¿No? Testificar a otros, compartir con otros. Vamos ahí. Pero ¿cómo es el proceso de transformación? Versículo 8 al 11 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Miren lo que me está enseñando el texto. Primero, ¿qué fue lo importante que hizo Simón? Primero, ¿qué reconoció? No, no, lo primero. ¿Cómo? No, eso es lo cuarto, lo primero. ¿Qué es el versículo 8? ¿Cómo empieza el versículo 8? Viendo esta semana. Mire, ¿sabes que si nuestras vidas van a ser transformadas, tenemos que mirar cómo obra Jesús en nuestras vidas? Pero la mayoría de cristianos, ¿saben qué nos pasa? Ignoramos lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y por eso cuando decimos en las vigilias, vamos a dar acción de gracias. ¿Quién tiene algo por agradecer a Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en sus vidas? Y entonces a veces uno dice, ¿alguien está vivo hoy? ¿Sí? ¿Y qué lo mantiene vivo? Ah, Jesús. ¿Y usted comió esos días? Uy, que ya no tenía para comer, hermanito. Y me invitaron a almorzar y me dieron una cosa así grande. ¿Y eso no será obra de Dios? ¿Será? Ay, sí, gracias, Dios mío, de verdad. Sí, ay, es que uno a veces como olvidadizo, ¿no? Mira, si tú quieres que tu vida sea transformada, tienes que ver lo que Jesús está haciendo en tu vida. Cómo te ha cuidado, cómo te ha guardado, cómo te ha amparado. El solo hecho de estar esta mañana acá, yo creo que es la gran misericordia de Dios que nos tiene aquí nosotros. ¿Cuántos no se levantaron esta mañana? ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos están agotados? Pero tú estás acá. Y no es por casualidad, es por casualidad. Pero tenemos que aprender a ver la obra de Jesús. Y lo segundo que hizo Simón, ¿qué fue? Cayó de rodillas. ¿Por qué cayó de rodillas? Esa palabra caer de rodillas se llama postrarse. Y la palabra postrarse quiere decir reconocer la grandeza de otro. O sea, cuando uno se humilla de rodillas es porque reconoce la grandeza de otro. Pregunto, si Simón vio todo lo que había sucedido y se postró ante Jesús, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Su grandeza, su soberanía. ¿Cómo puedo yo estar seguro de eso? Porque es que Simón era veterano de la pesca. Los que conocemos parte de la historia de estos hombres, sabemos que Simón no había aprendido a pescar la semana pasada, sino que él era familia de pescadores. Supongamos que Simón tuviera 45 años, por decir algo. ¿Cuántos años llevaba pescando? Por lo menos 35 años. ¿Conocería o no conocería la pesca? Claro, se la sabía todo. De hecho, cuando Jesús le dice, boga mar adentro, ya echa la red, Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos conseguido nada, pues vaya, eche las redes. Pero cuando ve lo que sucede, dice, este sí sabe. Este sí sabe. Miren, ninguno de mis familiares, ninguno de los pescadores de acá, nunca, después de una noche improductiva, saca tanto. Él sí sabe. ¿Sabes? Que a veces nuestra vida es improductiva porque creemos que nosotros somos los chachos y los que sabemos hacer las cosas.
Pero nuestra vida no va a ser transformada hasta que tú no entiendas que hay alguien que sabe más que tú, alguien que puede más que tú. Y tenemos que humillar nuestras cabezas. Así, Señor, yo creo haber manejado mi vida más o menos, pero estoy equivocado. ¿Cuántas veces a mí en la medicina yo digo, esto es facilísimo, una gripa, tome esto? Y después me toca decir, venga hermano, más bien oramos porque esta cosa está como difícil. Eso está para allá, mis manos. Pero tal vez en el estudio, tal vez en tu trabajo, tal vez al solo caminar con la inseguridad de este mundo, tú tengas que decirle, Señor, yo sé de estrategias, yo tengo conocimiento. Eso no es nada con lo que tú sabes. Pero Señor, me rindo ante tus pies hoy para que tú seas quien me guíe, quien me diga lo que voy a hacer, y lo voy a hacer. Y entonces lo primero que hace este hombre es ver la obra de Jesús. Lo segundo que hace es postrarse ante Jesús, ¿verdad? Cayó de rodillas ante Jesús. Y luego, ¿qué le dice? Señor, apártate de mí. Ay, ¿cómo lo había llamado antes? Maestro, porque quería aprender. Acá, ¿cómo lo llaman? Porque le quería servir. ¿O no? ¿Por qué llama uno a alguien Señor? Porque le quería servir. Él ya aquí reconoce y dice, no, él sí tiene algo que enseñarme, pero ahora lo que él quiere es que yo le siga, que yo le sirva. Y si él actúa de esta manera, yo me postro ante él y estoy dispuesto a servirle. Y entonces él desea servirle. Pero le dice antes una cosa, apártate de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que reconoció la santidad de Jesús. Y la santidad de Jesús no puede estar en conjunto con el pecado. Entonces Simón dijo, no, apártate de mí que soy hombre pecador. Y entiendan, el pecado va a impedir tu relación con Jesús. El pecado va a impedir tu relación con Jesús. Y eso fue lo que él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora, no solo reconoce la grandeza del Señor, no solo conoce la santidad del Señor, sino que reconoce su pecado. Y sabes que eso también me hace pensar algunas cosas. Y muchas veces las empresas, las familias, las personas no crecemos porque no reconocemos lo que está sucediendo. Y no es más fácil culpar al mundo, ¿no? Culpar a los demás. Pero ¿qué tal si miramos nuestras vidas? ¿Qué tal si miramos nuestro corazón? Sí, tal vez estemos escuchando la palabra de Dios. La pregunta es, ¿y la estamos obedeciendo? ¿Y la estamos entendiendo? ¿Y la estamos aplicando? Porque entonces, ¿cómo van a cambiar nuestras vidas? Simón reconoce que es pecador y dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahora, ¿habrá dicho algo nuevo? Si alguien llega a ustedes y le dice, Miguel, yo soy pecador, ¿tú qué dirías? ¿Tan raro? ¿Ah? ¿Cómo? Pero ¿cuántas personas están dispuestas a decir que son pecadoras? Nadie. ¿Y cómo ser transformados cuando no reconocemos nuestro pecado? Sea el pecado que sea. Luego, si queremos ser transformados, tenemos que mirar cómo Jesús está hablando a nuestro lado, mostrarnos ante Él reconociendo su soberanía, su señorío, pero reconocer nuestro pecado. Y después de que reconoció el pecado, mira lo que dice, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado ¿de quién? ¿De él quién es? De Simón. ¿Qué reconoció ahí? Su vulnerabilidad. Somos vulnerables. Nosotros que somos machos y eso. Yo tengo 30 años de cristiano, yo no voy a caer. Cuidado que ahí está la cáscara. Porque cuando sacamos orgullo y pensamos que no, es cuando más fácil caemos. Por eso todos los días tenemos que decir como el salmista en Salmo 139, escudriñame y ve mi corazón. Y si allá hay camino de maldad, encamíname al camino eterno. Porque somos vulnerables. Gálatas 6 dice eso, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Y no tengo por qué condenar absolutamente a nadie. Porque cuidado, si yo hoy juzgo o condeno, mañana yo puedo ser el juzgado. Yo tengo que sobrellevar las cargas con mi hermano y decirle, hermanito, déjeme orar por usted. Déjeme hablar con usted. Escudriñemos los dos. Busquemos los dos. ¿Verdad? Es que el temor se apodera de nosotros. Y a veces ese temor nos impide que hablemos, que compartamos, que reconozcamos. ¿Verdad? Y entonces dice el versículo 10, porque ya la historia se amplía, ya no solo Simón. Dice, y así mismo, el temor llegó a Jacobo,
a Juan, hijos de Zebedeo. ¿Y quién era Zebedeo? ¿Quién era Zebedeo? El hijo del trueno, ¿no? Era pescador. O sea, estos también eran pescadores veteranos. Y habían visto todo eso y estaban asombrados, ¿verdad? Pero estaban con temor. Entonces, mire lo que sucede. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Él le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo te quiero servir, Señor, pero yo soy pecador. Y yo creo que Jesús le está mostrando el amor y le está diciendo, si crees, si actúas por fe, tus pecados han sido perdonados. Y yo te voy a usar. Y si tú amas la pesca, yo voy a hacer que pesques hombres. Yo compartía el miércoles con un grupo y les decía, cuando yo llegué a conocer al Señor, yo lo conocí en un proceso un poco complicado. Yo llegué de Bogotá aquí, en Bogotá yo me la pasaba en montañismo, mi tiempo era deporte, deporte y deporte. Y cuando llego acá estaba solo, porque acá yo no tenía una familia directa. Y en ese momento mis padres se separan, viene el grado mío, tengo que irme para Bogotá porque terminé el internado, terminé el rural y no tenía nada que hacer. Llego a Bogotá a buscar trabajo y lo único que me ofrecían eran cosas inadecuadas. Y me vengo para acá para atender un consultorio ahí en Provenza, un conocido por allá que me dejó. Y así empiezo yo a conocer de Jesús. Pero un día Roberto H., que me llevó a Jesús, me muestra en Romanos 8 cómo el amor de Dios es tan grande que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Yo digo, me la juego con eso. Yo necesito ese amor. Pero Jesús me dice, Jorge, Jesús quiere sanar tu corazón. Y cuando él me dijo, Jesús quiere sanar tu corazón, yo dije, ¿cómo así? Si yo soy médico. Si alguien sabe de sanidad, soy yo. Pero entendí una cosa, que Jesús quería sanar mi corazón para que yo por medio de la palabra sanara a otras personas después. A Simón lo llamó a pescar hombres. A mí me llamó a sanar hombres. Mental, espiritual y físicamente. Pero ¿sabes qué? El Señor hoy te está llamando a ti también. Tal vez a Carlos le está diciendo, en vez de transportar tanta gente para el terminal, transpórtelos para el cielo. Tal vez alguien le está diciendo, si tú eres obrero, ven a mi viña, que hay un salario mejor. Tal vez si tú eres ama de casa, Jesús te está diciendo, qué bueno que hagas estas labores, pero hay unas labores espirituales que yo te llamo a que las hagas. Hay que reconocer que Jesús nos está llamando independiente de lo que seamos. Pedro es consciente. Señor, aparta de mí porque soy pecador. Y la respuesta del Señor es, te haré pescador de hombres. Si miramos en Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Se me perdió Juan. Juan 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. ¡Oh! Mira Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra Simón? La palabra Simón quiere decir como espiga de trigo. ¿Qué es una espiga de trigo? Como estas cositas. ¿Qué pasa con el viento? Las lleva para todos lados. ¿Ustedes saben qué quiere decir Pedro? Peñasco. ¿Habrá algo parecido entre un peñasco y una espiguita de trigo? Una espiga de trigo se va para todos los lados. Jesús le dice, es necesario que yo padezca, que muera y que eso. Ay, Señor, apiádate de mí, no hagas eso. Eso le tuvo que decir, cállate, Satanás. Y después Jesús dice, uno de ustedes me negará. Oh, Señor, ¿quién va a hacer eso? Porque así me muera yo, no te voy a negar.
Y 12 horas después, tú estabas con ellos. Yo, ay, mentirosa, yo no, ¿cuál yo? Y se va para otro lado. Yo lo vi, habla como ellos. No, yo no, yo no, yo no. Y mire que... Y después tuvo que reconocer que había fallado. ¿Por qué? Porque era Simón. Porque era espiga. Pero Jesús se le aparece después y le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Señor, sí te amo, sí, sí. Señor, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, ya, que sí, sí, sí. Todavía seguía como medio Simón ahí. Apacienta mis corderos. Pero Pedro me llama, ay, sí, Señor, ya no canse tanto. Apacienta mis ovejas. Pregunto, ¿quién fue el primero que empezó a edificar la iglesia? ¿No fue Pedro? En Hechos 2, cuando llega el Espíritu Santo, ¿quién es el que da el primer discurso? Y en Hechos 3, ¿quién da el discurso? Pasó de Simón a Pedro. ¿Sabes? Jesús quiere transformar tu vida. Jesús quiere cambiar tu vida. No importa que seas como una espiga, Jesús quiere que seas alguien estable ante el Señor. ¿Verdad? Pero, ¿qué se necesita? Versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. La gran pregunta, ¿estás dispuesto solo a oír la palabra? ¿O vas a luchar para entender la palabra? Para aprender de la palabra, para aplicar la palabra, para servir al Señor y para seguir al Señor. Santiago capítulo 1 para terminar. Versículo 21. Santiago 1, 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. ¿Y qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios hay que recibirla. Y si es implantada, ¿dónde hay que implantarla? En nuestro corazón, en nuestra mente. No en una hoja, no en mi cuaderno culinario que lo tengo allá a ver si se mobosea. Yo tengo que abrir esas páginas y hacerle, y algún día crear algo nuevo, diferente. La vida cristiana no está en que tanto escribas, tome apuntes, que los felicito a los que toman, porque es una buena actividad. Pero la idea es que tanto llega a tu corazón, que tanto se implanta ahí en tu corazón, en tu ser, y que tanto estás dispuesto a obedecerla. Por eso dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Sabes que estos restaurantes famosos que cerraron eran muy buenos restaurantes, tenían unos precios altos? San Mateo, por ejemplo, era el socio del ático, que esa gente vende mucho y íbamos a hacer despedida y todo allá. ¿Cerró? ¿Por qué? Porque dijeron, nosotros vamos, bueno, nosotros la pandemia no nos va a afectar. Este otro, el Místico, otro restaurante buenísimo, excelente, también lo mismo. Nada, hacemos la semana de esto y la semana de aquello. ¿Cerraron? Y es importante porque ellos se engañaron y pensaron que iban a salir sin hacer cambios. Y métase a la red, no, nosotros ya la gente nos conoce, o sea, seguimos así. Pero lleven domicilio, bueno, sí, el que quiera llamar, que pida, pero... Y cerraron. Yo no quiero que tu vida sea cerrada tampoco. Y lo mejor es que tú implantes esa palabra y que no te engañes. Porque créeme, no engaña al hermano Daniel, ni engaña al hermano Carlos, ni a mí. Engañas a Dios. Pero sabes que a Dios tampoco se engaña. Entonces, ¿a quién? A mí. No te engañes. Si quieres ser transformado, oye la palabra, entiende la palabra, practica la palabra y haz la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a otros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Y quiere decir eso? Si yo voy a salir de mi casa un momento y me encuentro acá una mancha, yo digo, tan raro, y me voy. Y yo hubiera llegado acá como hubiera llegado.
con la mancha. Entonces, ¿qué le pasó? Yo, ay, de verdad se me olvidó, ¿verdad? Pero si yo me miro que algo está mal en el espejo, ¿qué tengo que hacer? Ir, coger agüita, jabón y lavarme. Ahora sí me veo mejor, sí, claro. Ahora sí llegué acá y estoy bien. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra todas las manchas de nuestra vida. La pregunta, ¿estamos dispuestos a lavarlas? O simplemente nos miramos ahí y decimos, estoy manchada. El de la esquina también. El de allá también. Están iguales. No, se da ¿verdad? La palabra es como un espejo que nos muestra las manchas, que nos muestra los pecados. ¿Para qué? Para que digamos, Señor, perdóname ese pecado. Señor, transforma mi vida. Señor, quiero seguirte. Pero como Simón dijo, apártate de mí, Señor. Yo puedo reconocer que el pecado me aparta del Señor y decirle, Señor, limpia mi corazón para poderte servir, para poderte servir a ti y para poder ser transformado. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta experiencia de Simón, que aunque fue por casualidad, porque no estaba en el plan del día de él, no estaba, Señor. Él simplemente quería ya ir a su casa a descansar después de una jornada improductiva. Pero tú te mostraste como ese maestro para que él aprendiera de ti, de tu palabra. Pero también él puede reconocerte como Señor para servirte y para seguirte. Y también por esos hijos de Zebedeo que dejaron todo para seguirte, que hicieron que Jesús fuera una prioridad. Señor, ¿cuántas personas vas a llamar hoy aquí como a Simón para decirles, te voy a hacer pescadores de hombres, te voy a hacer maestros de hombres, te voy a hacer obreros de la viña del Señor, te voy a hacer que hagas labores en la obra del Señor? Señor, solo tú sabes, pero entiendo que tú nos llamas todos los días. El problema no es de llamamiento, sino de aceptar el llamamiento, como Simón lo hizo y como lo hicieron esos hombres. Aún con dudas, con temores, con mal carácter, como el caso de Juan, o con tantas dudas y temores como el caso de Simón. Pero tú transformas vidas, vidas que están dispuestas a obedecerte, a creer en ti y a tener actos de fe. No importan nuestros fracasos, no importan lo improductivo de nuestras vidas, de nuestros esfuerzos. En ti y en tu palabra y en la fe, que hagamos las cosas con fe, están los resultados. Señor, obra en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada familia, Señor. Que aprendamos todos a dar pasos de fe para crecer y ser transformados y servirte a ti. En Cristo Jesús. Amén.